Palabra viva. ¿Cómo están los santos esta mañana? Estamos mejor de lo que merecemos por la gracia de Dios. Mejor de lo que merecemos. ¿Usted cree en eso? ¿Que estamos mejor de lo que merecemos? Dios en su generosidad nos ha regalado un día más de vida. Nos ha puesto sobre nuestros pies, produjo en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. El brazo del Señor nunca se ha cortado para bendecirnos. Nos ha dado descanso, nos ha dado recursos y nos ha honrado con su presencia esta mañana. Hemos estado ministrando al Señor el corazón de Él. Ahora disponemos nuestro corazón para que su palabra haya cabida en nosotros. Sí. Bueno, el Señor, estuve estudiando anoche y me siguió instando a traer la palabra. He compartido con ustedes el mensaje de que Pablo le habla a su discípulo Timoteo y desarrollamos todos los consejos que el apóstol Pablo le da a su, es decir, todo sería muy resumido, pero estuve compartiendo de ser ejemplo y quiero continuar con eso, porque yo creo personalmente que la palabra, que las iglesias se sostienen, se sustentan cuando tienen un fuerte púlpito basado en la palabra de Dios, en la oración, en el congregarse, en el ayuno, en el tener comunión los unos con los otros. Pero también hay algo que hemos olvidado, el poder del ejemplo. El ejemplo es sumamente importante. Entonces Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, le dice que nadie tenga en poco su juventud, pero él debe ser ejemplo de ¿quiénes? De los creyentes. El poder del ejemplo. Y ahí le habla de que no solo debe ser ejemplo, y le habla en las áreas que debe ser ejemplo, en pureza, en fe, en amor. Le habla ahí de que Pablo espera que él, como un hombre joven, pueda influir en la vida de las personas. Entonces, pensando en eso, el Señor me llevó a esto, el poder del ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 34. Hermano, uno de los pilares de la iglesia, para edificar la iglesia, tiene que ser el buen ejemplo. Es un pilar importante es la oración, la palabra, el amor, la comunión los unos con los otros, congregarse. Pero también este aspecto de la vida cristiana es muy relevante, el poder de ser un buen ejemplo para los demás. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy. El único que podía atreverse a dar un mandamiento nuevo era Jesús. Que os améis unos a otros. Y aquí está lo que yo quiero compartir. Porque cuando Jesús dice que nos amemos unos a otros, nos da la manera en que debemos amarnos unos a otros. Para mí no hay referente más grande que Jesús. Es la persona a la que yo siempre quiero parecerme, a Jesús. Entonces Jesús usa la expresión que ustedes se amen. ¿Y de qué manera deben amarse? Le está hablando a los discípulos. ¿De qué manera yo deseo que ustedes, mis discípulos, se amen? Y dice, como yo os sé, el poder del ejemplo. Yo no le puedo pedir a alguien algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Eso me transforma en fariseo. Si yo le exijo algo a alguien que yo no hago, me transformo en un fariseo.
Y eso es muy delicado. La gente escucha poco lo que uno dice, pero hace mucho de lo que ve, que nos ve hacer a nosotros. Nuestros hijos son nuestros principales que nos están mirando cómo nosotros actuamos, cómo hacemos, cómo nos comportamos. Los hijos siempre nos están observando. Los hijos siempre nos están mirando. Escuchan poco, pero ven mucho. Entonces Jesús les pone el modelo. Entonces la iglesia se edifica con el poder del ejemplo. Ya, por ejemplo, si nosotros decimos aquí que la reunión es a las 8, ¿a qué hora es la reunión? No es a las 8:05, ni a las 8:15, ni a las 8:30, es a las 8. Y los primeros que tienen que estar aquí, ¿quiénes son? ¿Quién cree usted? Si una hermana que viene de lejos llega primero que usted y no tiene coche, y no tiene auto, y no tiene nada, y viene en bus, eso es un estándar para nosotros. Porque si una persona que vive lejos llega temprano, ¿por qué yo que vivo cerca llego tarde? Los obreros son las primeras personas que tienen que estar aquí. Los demás todos, si quieren, pueden llegar tarde, pero nosotros no, porque nosotros de alguna manera provocamos ejemplo en las personas. Esto nos pasa, y con respeto lo digo, con todos nuestros hermanos que están en el altar adorando al Señor. Cuando no te toque ministrar aquí al frente, tienes que estar ahí en las primeras filas adorando al Señor. No puedes estar por ahí escondido en una oficina, saliendo a dar vuelta, a comprar algo. Tienes que estar siempre siendo un modelo, un ejemplo para el resto. Las primeras personas que tienen que cavar el pozo para que el agua brote somos nosotros, los pastores y los obreros. Ese es el poder del ejemplo. Eso fue lo que está hablando Jesús. Les dice, yo quiero que ustedes se amen, pero míreme, como yo los amé a ustedes, ahora ámense ustedes entre ustedes. ¿Es fácil? No, no lo es. Porque todos somos distintos. Porque todos somos diferentes. Por ejemplo, mire bien, para venir a esta reunión, usted y yo tenemos que prepararnos. Gracias por su alegría. ¿Por qué usted se está quedando dormido en esta reunión? Pregunto. Una de las razones puede ser que está enfermo, que está cansado, que durmió mala noche, ¿verdad? Pero si nada de eso ocurrió, usted se tiene que preparar para venir para un lugar como este, porque esto es sobrenatural. Usted no está asistiendo a ver un partido de fútbol o una película, usted está asistiendo a adorar a Dios, a ministrar el corazón de Dios. Y para eso yo tengo que tomar todas las medidas, acostándome temprano, intentando descansar lo más que puedo, porque yo le quiero dar un culto a Dios, un culto vivo, no un culto entre bostezos. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando para la gente que ama a Dios. Indudablemente, en algún momento podemos cabecear. Yo recuerdo que hace unos años, en la iglesia donde soy pastor, yo tenía reunión de varones los martes, tipo 8:30 de la noche. Y de momento me vino un golpe de iluminación. Yo dije, voy a tener que cambiar la reunión de varones, porque tenía a todos los varones diciéndome que sí a todo lo que yo decía. Entonces yo entendí que esos varones que estaban cansados porque venían de sus trabajos. Entonces decidí cambiarlo al fin de semana, porque el día sábado se levantan más tarde. Porque mi intención no es enseñar, mi intención es que ellos aprendan. Y usted entre el sueño, ¿qué puede aprender? Es difícil lidiar con el sueño, ¿sí o no? Ayer nosotros estábamos en una casa y con el pastor nos vamos a desnudar nuestra pellejería humana, ¿verdad? Estábamos los dos escuchando las conversaciones como voz del que clama en el desierto, lejos. Porque estábamos cansados, porque andábamos un poco agripados. Entonces, claro, cuando tú te tomas una para la rinitis, esas medicinas te da sueño.
Es difícil luchar contra el sueño. Por eso tenemos que prepararnos para venir a un lugar como este, para darle a Dios un culto vivo. Porque Dios es Dios de vivo y no de muertos. O sea, yo no lo juzgo, por favor, porque yo también muchas veces cabeceé. Y la Escritura dice que hubo mujeres que cabecearon. O sea, si te lo muestres porque eso es posible, ¿sí? Pero es importante entender que para darle a Dios algo hay que prepararse. Hay que tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, a veces van personas a mi casa, a mi familia, el fin de semana. Yo el domingo me levanto muy temprano. Yo le digo, hermano, ustedes pueden quedarse en casa con mi familia, ningún problema, pero buenas noches, yo me voy a acostar. Porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo lo aprendí del hermano Gigi Ávila. Cuando él hacía sus campañas, terminaban 10 de la noche, la gente lo quería sacar a comer y él decía, no, lléveme a casa. Y él decía, pero ¿por qué usted no va a comer? ¿Por qué no, un ratito compartir? No, yo tengo un compromiso con Dios mañana temprano. Y mi compromiso por Dios está por sobre todas las demás cosas. Uno aprende, Dios te va a enseñar. Entonces, no es tan fácil como nosotros quisiéramos, pero sí es posible. Porque estamos dedicados, estamos consagrados al Señor. Y no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Porque el que un día abrazó la fe, no es correcto que siga haciendo lo suyo. Tiene que hacer lo de Dios, porque para eso decidió seguir al Señor. Entonces, fíjese, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le habla a Timoteo que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En otras palabras, que el obispo sea un ejemplo. Que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no dado a ganancias deshonestas. Hay como, cuando usted lee la carta acerca de los ancianos, de los obispos, de los diáconos, hay como 60 características que deben tener. O sea, cada una de ellas tiene que ver con el ejemplo. Hermanos, el ejemplo es sumamente importante. Porque eso es parte de nuestro testimonio. Y si algo tenemos que cuidar es eso, el testimonio. Porque siempre que usted va a evangelizar, alguien le dice, sí, pero yo conozco un cristiano por allí. Pero mi vecino que dice que es cristiano, que nos dan malos ejemplos. Que Dios nos ayude a que eso no nos suceda. Eso no significa que no nos podemos equivocar. Porque estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces, la forma de edificar que Dios usa es a través del poder del ejemplo. Que nosotros seamos ejemplo para nuestros hermanos. Pero no cualquier ejemplo, sino un buen ejemplo. Le habla a los ancianos, a los diáconos, a las mujeres. Por ejemplo, le dice a las mujeres que no se anden metiendo en lo ajeno. Nadie dijo amén. Que no se entremetan en lo que nadie les llamó a opinar. A las viudas jóvenes les da consejo, ejemplo. A las viudas mayores les dice cómo tienen que comportarse. La vestimenta de un cristiano tiene que diferir de aquel que no es cristiano. Las formas de hablar, la forma de comportarse, tiene que ver con el ejemplo. ¿Sí o no? Y no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de lo que dicen las Escrituras. Lo que pasa es que mi pastor lo retrata tan claramente cuando dice, hemos aprendido tanto de los hombres que nos cuesta aprender de Dios. Por algo Dios dejó su palabra. Por algo Dios nos entregó su palabra. Pero aquí una advertencia, esto no se trata de imponer, se trata de exponer.
exponer a la gente a la palabra. Aquí Jesús está exponiéndole un mandamiento a los discípulos. Le está diciendo, yo quiero que ustedes se amen. ¿De qué manera quiero que se amen? Como yo les mostré que se amen. El ejemplo siempre es Jesús. Siempre, siempre. ¿Usted quiere saber cómo debe actuar un hijo de Dios? Miremos a Jesús. ¿Usted quiere saber cómo ser padre para un hijo? Mire cómo el Padre trató a Jesús. Por ejemplo, a nosotros los maridos nos dicen, mire lo que Pablo dice con respecto a nosotros, los hombres, los casados. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten su mano, por favor. No se esconda detrás de la mente trasnochado, así medio que sí, que no, que son casados. Bien. Mire lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, que nosotros, los maridos, debemos amar a nuestras mujeres. Y ahí saltó uno una vez, me dijo, pastor, qué buen versículo, dice que yo como marido debo amar a mis mujeres. ¡Uepa! Dije yo, ¡uepa! ¿Cómo fue? Ahí dice, pero ahí no dice marido, dice maridos. Ah, no, pastor, perdóneme, me había quitado la S. ¿De qué manera debe amar el marido a su esposa? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿cómo fue? A sí mismo por... ¿Quién se va a querer ir del lado de un hombre que la ama así? Dígame, mujeres. Si su marido la ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habría que estar enfermo para dejar a un hombre así que quedamos pocos. No entendieron eso, no se preocupen. Ese es el ideal de Dios. Y luego le dice a la mujer, ¿qué le dice a la mujer? Que la mujer, ¿qué debe hacer? Respetar a su marido. Porque si hay algo que al hombre le afecta, es cuando a la mujer le falta el respeto. Está escrito. Esa es la manera, ese es el ejemplo. Dios no toma ejemplos de la sociedad moderna o posmoderna. El apóstol Pablo no toma ejemplos de la sociedad posmoderna. Pablo toma ejemplos de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y de esa manera nos enseña a amar a nuestra esposa y a la esposa le enseña a respetar a su marido. Esa es la manera bíblica de hacer las cosas. Eso tiene que ver con el ejemplo. O sea, nosotros hemos mirado en poco el poder del ejemplo. Que Dios nos ayude. Por eso es interesante notar, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en pureza, en amor, en palabras. Que esto no falte, no esté ausente en tu vida. En la palabra ejemplo está en el Nuevo Testamento 17 veces. 17 veces aparece esta palabra ejemplo. Significa más que hacer, significa ser. Más que el sentido de la palabra ejemplo, no tiene que ver tanto con lo que yo hago, sino más bien con lo que yo soy. Porque lo que yo soy, luego se va a reflejar en lo que yo hago. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso lo dice Juan 13:15. Si lo pueden poner, por favor, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, el poder, vuelvo y repito, el poder del ejemplo. 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 La palabra ejemplo tiene que ver con mostrar, con exhibir, mostrar algo con el fin de instruir, porque el ejemplo
es una instrucción en sí misma. Vuelvo y repito, el ejemplo es una enseñanza en sí misma, va más allá de las palabras. Yo le decía anoche a un hermano que cuando yo era bien muchacho, mi hermano me enseñó a pintar, pero no fue la manera correcta. Él me dijo, ayúdame a pintar esta pared, y yo tomé la brocha y empecé a pintar, y me dijo así no se hace. Cuando una persona te dice, así no se hace, implícitamente te está diciendo que él sí sabe cómo se hace. Entonces, en vez de decir, así no se hace, le muestra cómo se hace. Con el ejemplo. Mira, toma la brocha, mírame. Así. Y recuerdo que mi hermano me enseñó a pintar. Y entonces cuando yo tenía como 17 años se necesitaban pintores en una empresa. Y yo fui y habían como 20 personas. Y lo que hizo el maestro fue decir, una brocha para cada uno, un tarro de pintura para cada uno y pinten esa pared. Y entonces todos la usaban así, de esta manera. ¿Sabe por qué fui el único que quedé en esa empresa? Porque mi hermano me había enseñado a pintar y me dijo, a ti te voy a contratar porque tú sabes pintar. ¿Por qué? Porque alguien me mostró con su ejemplo cómo se hace. Para eso son los internados en la escuela de medicina, ¿no? Para practicar, ¿qué cosa? Lo que aprendiste en el aula. Pero en el aula es una cosa, abrir un cuerpo es otra. Todo el que se pare aquí a predicar se va a dar cuenta del tremendo desafío que después significa vivir lo que salió de tu boca. Es fácil leer un libro y enseñar lo que dice el libro, pero vivir lo que dice el libro es otra cosa. Por eso me han bendecido tanto los libros de nuestro amado pastor Radamés, porque no solo escribe, sino que vive lo que escribe. Eso es lo que tiene que ver con el poder del ejemplo. Es decir, exhibir, mostrar como ejemplo, pero con sus acciones, con sus hechos, con sus obras, no solo con sus palabras. Porque como decía mi mamá, las palabras se las lleva el viento. Es mejor bien hecho que bien dicho, ¿o no? Entonces, el Señor enseñó con sus actos, con sus obras, con sus acciones, porque enseñar con el ejemplo provoca resultados. Enseñar con el ejemplo provoca resultados. Mi mamá me enseñó a hacer la cama, pero no sabe hacer la cama como muchas veces, haz la cama. Me dice, hijo, tome la sábana de esta manera. Y después iba hasta el otro lado, ponga la frazada de esta manera, ponga las almohadas de esta manera. Mi mamá me enseñó a hacer la cama, junto con ella. Ella no me dijo, vaya y haga la cama, me enseñó, con el poder del ejemplo. ¿Cómo aprenden las hijas a cocinar? Mirando a la mamá. ¿Cómo deberían aprender los hombres a cocinar? Mirando a la mamá. Mamá, dejen de sacar a sus hijos de la cocina. Porque no reclame después y dice, ay, este hijo no hace nada. Usted lo formó. Se fueron todas las mujeres aquí este día. Hay puros hombres. ¿Usted sabe que los hombres somos extraordinarios cocineros? Los mejores chefs del mundo, ¿qué son? Hombres. Pero ¿quién nos sacó de la cocina? Dígame usted. Sobre todo las culturas machistas nuestras. Los hombres no están en la cocina. Mentira, los hombres también vamos a la cocina a comer algo, pero vamos a la cocina. La cultura, el machismo. Jesús dijo, ejemplo he dado para que como yo he hecho con ustedes, ustedes ahora hagan con los otros. Yo los amé a ustedes, ahora ustedes ámense los unos a los otros, de la misma manera que yo los amé. Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios. No como los fariseos, los escribas decían que era Dios. Ustedes dicen que Dios es así, yo les voy a mostrar que Dios no es así. Con el ejemplo.
El ejemplo, vuelvo y repito, el ejemplo. Ejemplo os he dado. Mire, en Israel, cuando había invitados a una comida, siempre esos siervos, esas casas, tenían un siervo o un esclavo para lavarle los pies a los que llegaban. Siempre. Te invitaban a comer a una casa y entonces cuando tú llegabas, un esclavo o un siervo que estaba para eso, antes de entrar a casa te lavaba los pies y tú entrabas a la casa. Pues cuando llegó Jesús a cierto lugar, no le habían lavado los pies. ¿Qué hace Jesús? Toma un librillo y toma una toalla y se la ciñe en su cintura y comienza a lavar los discípulos los pies. Aparece Pedro y dice: a mí no me lavas. ¿Qué le dijo Jesús? Si tú no te lavares, no tienes parte conmigo. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Entiende, dice: bueno, Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. No, dice: usted ya está limpio por la palabra, solo los pies. Y entonces Jesús le dijo: lo que yo ahora hago, ustedes no lo entienden. Pero ahora, lo que vieron en mí, ahora ustedes háganlo con el resto. ¿Tú te imaginas al creador del universo, al autor de la vida, al dueño de todo, arrodillado frente a la criatura? El creador arrodillado frente a la criatura lavando los pies. ¿Te emociona eso, no? ¿Te llama la atención o no? El más alto, el sublime, el que habita en la altura y la santidad, se arrodilla frente a su creación y le lava los pies. Por favor, reténlo en tu imagen. Nadie es más alto que cuando está de rodillas. Lavando los pies significa sirviendo a tus hermanos. Requerimos recobrar el valor del servicio. Cuando oré el viernes con los jóvenes y todos los que pasaron aquí al frente, habían varios hermanos y saben, me emocionó mucho. Déjeme contarle la experiencia que tuve este viernes. Me emocionó tanto joven con su, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Gafeta? Gafete. Diciendo ahí, servicio. No hay ministerio que yo ame más que el servicio. Servir. Hacer lo que nadie quiere hacer. Y luego de hacerlo, esconderte en un rincón y orar. Decirlo fue para tu gloria. No necesito que me aplaudan, no necesito una foto, no necesito una selfie, no necesito un premio del mejor servidor del mes. No necesito que nadie me reconozca, porque lo hago para el autor de la vida. Lo hago para aquel que me tuvo por fiel, para ponerme en el ministerio de servicio. Mi respeto para todos los que sirven en esta casa, lo que hacen posible que nosotros lleguemos y el lugar esté limpio. Que los baños estén limpios, que las cosas funcionen. Los que visitan a un enfermo, los que hacen una llamada por telefónica, los que interceden, los que trabajan con nuestros niños, los que trabajan con nuestros jóvenes. Usted no se da cuenta cuánta gente se requiere para que esta iglesia funcione. Nosotros deberíamos ser agradecidos y orar por esa gente siempre para que ellos no se cansen, porque el apóstol dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque a veces cansa hacer el bien. Todo ejemplo comienza con algo muy básico, pero es lo más importante. El ejemplo comienza con el amor. Si no hay amor, el ejemplo se diluye. Si no hay amor, el ejemplo se diluye. Dice las Escrituras en 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. Todo lo que hagamos,
Cualquiera que esto sea, te puede parecer pequeñísimo, te puede parecer hasta imperceptible, pero si no está basado en el amor, no tiene ninguna trascendencia. Y te digo algo, la gente es muy inteligente, la gente sabe cuando nuestro amor es honesto, es verdadero, es genuino, es real. La gente se da cuenta. Por eso Pablo dice que el amor debe ser sin fingimiento. Fingir que amamos a alguien cuando de verdad no los amamos. Por eso el nivel, el estándar que Dios demanda de nosotros de amar a la gente es como Él nos amó a nosotros. Yo no puedo amar a la gente con un amor natural, porque mi amor natural se cansa, se agota, se termina, se frustra, se desanima. Pero cuando es con el amor de Dios todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, no hace nada indebido, no hace nada injusto. O sea, deje de intentarlo con su amor natural, va a terminar cansado, agotado y deprimido. Tiene que ser con el amor de Dios, mi hermano. Todo lo que Dios demanda para que nosotros hagamos y vivamos en este reino, no se puede hacer con el hombre natural. Por eso la vida cristiana espiritual comienza cuando nacemos de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, va a terminar muy, muy agotado y frustrado y desanimado y va a querer renunciar. Porque alguien dijo por allí un dicho que no está en la Biblia, pero que para muchas personas es cierto: mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro. Triste que eso se diga, ¿verdad? Pero es la verdad, porque a veces cansa amar, cansa hacer el bien. Pero ¿a quién le cansa? Al hombre natural. Por eso toda la demanda que Dios hace no es al hombre natural, es al hombre espiritual, al Cristo que vive dentro de nosotros. Por eso Cristo que vive dentro de nosotros tiene que crecer, tiene que expresarse, tiene que manifestarse. Ame con el amor de Dios, es fácil. Gracias. A ver, le hago una pregunta a santos honestos. ¿Por qué Dios debería amarlo a usted? Dígame. ¿Por qué Dios tendría que amarlo a usted? ¿Por qué Dios tendría que amarme a mí? ¿Qué de especial tengo yo? ¿Qué de maravilloso, qué de glorioso, qué de extraordinario, qué de espectacular tengo yo para que Dios me ame? Dígame, sea honesto. Yo me hago preguntas, ¿por qué Dios tendría que amarme? Dios decidió amarme. Él decidió y no le preguntó a nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El mismo Dios que murió por ti también lo hizo por aquella persona que a ti te cuesta amar. El mismo Dios que me perdonó a mí puede perdonar al hombre más perverso de la tierra. Cuesta digerir eso. ¿Amaba Dios a Lenin? ¿Amaba Dios a Marx? ¿Amaba Dios a los asesinos más grandes de la historia? Nos cuesta decir amén. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no lo creemos. Es que yo no maté a nadie, yo no asesiné a nadie, yo no violé a nadie, yo no robé a nadie. ¿Y eso te hace bueno? ¿Eso nos hace bueno? No, mi hermano, no nos hace bueno. Estábamos todos muertos en delitos y pecados. Estábamos todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ningún justo. No hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Y la palabra todos en griego significa todos. La palabra todos en hebreo significa todo. Y la palabra todo en dominicano significa todos. Ni uno de nosotros era merecedor. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, porque Dios es rico en misericordia, Él decidió amarnos y hoy disfrutamos de ese amor.
Pero ese amor ahora también está disponible para todos, aún para el más perverso. Eso es lo que tenemos que entender. Yo conocí a un muchacho en Córdoba, Argentina. Lo he contado varias veces esto, no sé si a usted se lo conté, y si no lo conté, bueno, lo voy a contar por primera vez. Si usted ya lo escuchó, lo vuelve a escuchar. Había un muchacho en Argentina que era bien malo, pero malo. Y entonces él, cuando estaban cantando en la iglesia, una iglesia bien numerosa, él tomaba un gato y lo tiraba por los aires, ¡vum!, volando adentro del culto. Y usted se imagina cómo es un gato volando y caer en medio de los hermanos mientras estaban cantando. Ese era malo. Y tú sabes cuando Dios tiene propósito. Un día lo agarró y se transformó en el pianista principal de la iglesia. No deseche a nadie. No deseche a nadie. No desechemos a nadie. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado para esas personas. No deseches a tu hijo, no renuncies. No renuncies. Señor, estoy orando por mi esposo, por mi hijo. Oro por mi vecino. ¿Tienes un jefe difícil? Qué bueno, aquí en República Dominicana nadie tiene jefe difícil. Qué lindo, me voy a venir a trabajar para acá mejor. ¿Tienes un vecino que canta merengue hasta las 6 de la mañana el día sábado para el domingo? Y el domingo te tienes que levantar, ya no sabes si bailar merengue o... Dale gracias a Dios, porque a veces Dios forja el carácter de sus hijos en el yunco del diablo. Dios está usando a esa persona para que seamos pacientes. Para que seamos pacientes. Para que tengamos misericordia. Porque no quiero traer cosas del pasado a tu vida, pero en algunos puntos tú andas, huepa. ¿Sí o no? ¿Y qué pensaba de los cristianos? ¿Qué pensaba usted de los cristianos? Gente aburrida. ¿Alguien pensaba que los cristianos éramos aburridos? Ustedes son todos santos, hermano. Ustedes nunca pensaron nada. Cuando yo vi a toda esa juventud anoche, el viernes en la noche saltando y danzando y cantando, dije, gloria a Dios. Cuando vi todos esos jóvenes sirviendo, se regocijó mi corazón y le di gracias a Dios. Porque nuestros ojos están viendo a estos muchachos jóvenes sirviendo a Dios en el servicio, allá en el parqueo, en los baños, en todo el lugar, atendiendo a gente, haciendo que esto sea, que este culto sea para la gloria de Dios. Qué lindo una iglesia que está llena de jóvenes, porque aquí no hay ningún viejo, el único viejo soy yo. Aquí todos ustedes son jóvenes, levante sus manos. Mire, diga conmigo, mientras viva seré joven porque Dios está conmigo. Mientras haya aliento en mí, mientras haya aliento de vida, viviré para adorarle, viviré para cantarle, viviré para exaltarle. No debo tener temor ni vergüenza. Dijo David, aún en la vejez no me abandones, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Aún en sus camas canten alabanza. El poder del ejemplo, lo maravilloso que significa tener una vida ejemplar. Aleluya. Pero si no está basado en el amor, no tiene ningún sentido que lo intente. Va a ser como címbalo que retiñe. Dice las Escrituras
que hoy usted y yo le amamos porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios es un amor puro, santo, que no hace daño. El amor de Dios es justo, es perfecto. Dios nunca nos hace daño. Nunca. 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 Por eso el reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso. Y le dice, yo conozco tus obras, y le da una cantidad de cualidades preciosas que tenía la iglesia de Éfeso, pero algo tengo contra ti. Tengo una sola cosa contra ti, una queja contra ti. Mucha gente dice que perdiste tu primer amor. Eso no es así. La Escritura dice que dejaste. Mire, anoche conversando con un hermano, le dije estas palabras. Yo fui un irresponsable el día que me casé. No en el acto del casamiento, porque amaba a mi esposa. El problema es que no tenía nada que ofrecerle. Nada. Nada, de nada, de nada, de nada. ¿Usted entiende lo que es nada? No teníamos ni cama. Nada. Pero había algo que tenía. ¿Qué era? El amor. Y uno cree que con eso basta, ¿verdad? ¿Sí o no? El amor. No teníamos nada. Ningún lugar donde vivir, ni cama, ni muebles, nada. Lo único que teníamos era deseos de estar juntos. Y yo, después que uno se casa y empieza a medir las consecuencias, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Dice, fue un irresponsable. Pero había ese ingrediente importante que es el amor. Y eso es lo que nos ha mantenido casi 48 años juntos. Las luchas, las pruebas, las adversidades, las dificultades, las hemos podido superar juntos porque Dios, y no siempre fuimos cristianos, porque entendimos después que vinimos a Cristo que Dios tenía propósitos con nosotros. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, algo tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. ¿Cuánto de lo que hacemos hoy, como personas, como cristianos, manifiesta ese amor de Dios? ¿Cuánto de lo que yo traje en mi ofrenda representa mi amor genuino, auténtico y verdadero por Dios? Por eso Pablo dice que no se debe dar jamás, ni por tristeza, ni por necesidad. Nunca se da ni por tristeza, ni por necesidad. Si usted lo hace así, le pido, yo en mi congregación pido, por favor, no lo dé, lléveselo para su casa. Porque no quiero que la ofrenda que mis hermanos dieron con una motivación correcta, por amor a Dios, se contamine con ofrendas que no reflejan el amor por Dios. Puede sonar fuerte, pero sabe, quiero que mi ofrenda llegue pura a Dios, que sea el fiel reflejo de lo que yo siento por Dios. No quiero que se contamine mi ofrenda. Mi ofrenda no depende de lo que me sucede alrededor. Un día yo decidí amar a mi esposa y ya, listo. En el camino, lucha, batalla, diferencias, dificultades, pero decidí, tomé una decisión, porque el amor no es un sentimiento. A veces se expresa en sentimiento, pero amar es una decisión. Uno decide amar a alguien, decide amar a esa persona. Lo mismo con Cristo, decide seguir a Cristo. Y como dice la canción, he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está delante de mí, el mundo atrás quedó. He decidido seguir a Cristo. Todo
todo lo que yo haga tiene que ser por este amor sublime, por Cristo. Para eso requerimos de tomar una decisión esta mañana. El poder de ser una vida ejemplar. Yo miraba hace muchos años atrás, se produjo tristemente una situación con un evangelista bien conocido llamado Jimmy Swaggart. Y había otro evangelista muy notable, Billy Graham. Y cuando Jimmy Swaggart tuvo la situación compleja, difícil, moral, un hombre fue donde Billy Graham y le dijo: hermano Billy, ahora usted debe ser la persona que salga a brillar. Porque Jimmy Swaggart era su contendor. Y Billy Graham, un hombre íntegro, un hombre humilde y sencillo, dijo estas palabras: si le pasó a Jimmy, me puede pasar a mí. El que esté firme, mire bien, observe, ponga atención, que no caiga. Le puede pasar a cualquiera. Por eso el reclamo de Jesús hacia la iglesia de Éfeso: tú tienes buenas obras, has hecho cosas maravillosas, hermosas. Léalo, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, hermosísimas. Lo alaba por muchas características bellas, pero le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo lindo es que algo que se deja se puede volver a tomar. Y yo quisiera preguntarle a usted: ¿no le ha pasado que alguna vez su amor se ha enfriado por Dios y otras cosas empezaron a llamar su atención? Otras cosas empezaron a llamar. Por eso se requiere de que el ejemplo tiene que ser hecho con amor, con humildad, con sencillez. No con soberbia, no con altanería, no con arrogancia, no con orgullo, no con prepotencia, sino con mansedumbre, humildad, sencillez. Que cuando Dios te lleve a los lugares que nunca imaginaste y te ponga en posiciones elevadas que nunca pensaste que ibas a tener, siempre diga: fue por Dios. Él me sacó del lodo cenagoso, Él me sacó del pozo de la angustia. Fue Dios el que me trajo a esta posición. Cuando mañana te titules de cualquiera sea la carrera que estudies, no te olvides que es para ayudar, no es para lucrar, para enriquecerte a costa de los más pobres. Que todos los dones, talentos, habilidades que Dios te ha dado, iglesia, sean para que brille Jesús. Que se apaguen las luces que están sobre el hombre. Solo Jesús merece brillar. Que la gente pueda ver a través de ti y a través de mí a Cristo. Que pueda ver al Señor, que pueda ver su gracia, su compasión, su amor, su devoción. Mi hermano, no hay obra de caridad en el mundo entero que no haya sido hecha por cristianos devotos. Cristianos que entendieron que los recursos que tenían, que el talento que tenían, que la gracia que tenían era para servir a otros y para que la gente conociese a Dios. Que esta iglesia Dios cada día la haga levantar mucho más para que brille Jesús, para que el amor de Dios se manifieste en esta sala, en este lugar y a través de los medios, para que el amor de Dios fluya a través de las ondas de la radio y de la televisión y la gente sea tocada por el poder de Dios, sean sanados, sean levantados de sus camas, sean restaurados los matrimonios, sean restauradas las relaciones familiares, sean restauradas la situación entre padre e hijo, madre e hija. Sea restaurada la vida de las personas que están cansadas, agotadas, que no tienen un rayo de esperanza. Que sea el Señor el que reciba toda gloria y toda honra. El Señor reciba en esta mañana plena adoración de parte de nosotros. Que el Señor reciba tu ofrenda, más allá de cuánto es. Más allá de cualquier circunstancia, el Señor sea glorificado. Y que nosotros tomemos la firme decisión de ser ejemplo para nuestros hermanos. Ejemplo en bondad, ejemplo en pureza, ejemplo en vida, ejemplo en servicio, ejemplo en devoción, ejemplo en compromiso, ejemplo en santidad, en integridad,
ejemplo en cómo manejamos nuestra vida, nuestro hogar, las finanzas de nuestra familia. Si somos un empresario, ser un empresario que pague sueldos justos, que paguen sus impuestos. No debáis a nadie nada. Tenemos que empezar a vivir la vida cristiana. Usted no se puede quejar de que el patrón le roba a usted, el jefe le roba a usted, si usted le roba a Dios. Nadie dijo amén. Tenemos que empezar a ser cristianos. Cristianos que amen a Dios. Pero no solo con palabras, queridos. No solo con palabras, sino con hechos. Que los hechos, por eso se llama el libro de los hechos. No se llama el libro de las palabras solamente. El libro de las ideas. El libro de los hechos. Los actos, las obras. Pero ¿sabe por qué obramos? Obramos como consecuencia de que amamos a Dios. Santiago pregunta, ¿dices tener fe? Muéstrame tus obras. Los alumnos vayan a la escuela, no copien. Estudien. Nuestra hermana que oraba el viernes decía, ¿cuántos le han dicho en una situación, Señor, recuérdame, ayúdame en una prueba? Hermanos queridos, quiero decirles lo siguiente. Dios no te puede recordar lo que no estudiaste. Ningún estudiante dijo amén. Solo se recuerda lo que se ha aprendido, ¿sí o no? Entonces, niñas, a estudiar. ¿Tampoco dicen amén ustedes? Amén. Mientras yo las veo danzar, ¿cuánto tiempo ensayan para que el paso salga bien? Mucho tiempo, ¿verdad? Porque no siempre sale bien a la primera, ¿verdad? Bueno, los estudios son iguales. Los estudios requieren de persistencia, perseverancia, paciencia, constancia, dedicación, entrega, sudor, trabajo. Dedicarle tiempo y tienen que renunciar a otros tiempos. Usted los ve a las muchachas danzando acá, mis hermanas, pero detrás de eso, de hecho, hay mucho trabajo, mucha dedicación. Mientras otros muchachos están en otra cosa, ellos están aquí danzando en sus casas, preparando los pasos para agradar el corazón de Dios. Eso es ejemplo. Eso es dedicación. Gracias. Gracias por su servicio. Gracias por honrar al Señor porque nos bendice ver tanta juventud. Le damos gracias al Señor por los jóvenes que danzan. Hermoso, hermoso. Yo quiero pedir que le demos un aplauso al Señor por todos los servidores de esta casa, por todos los hombres y mujeres que se levantan temprano y llegan temprano a las puertas, a los baños, al parqueo, a la radio, ahí poniendo las letras de las canciones, la transmisión radial o por televisión. Tanta gente hermosa que se dispone para servir a Dios y hace lo mejor, el que escribe las letras de las canciones, porque yo le puedo asegurar que usted está mirando la canción y dice, tiene una falta ortográfica. ¿Sí o no? Porque estamos más mirando lo que falta y no lo que tenemos. Todo esto que usted ve aquí fue preparado para la gloria de Dios. Todo fue hecho para que Dios sea glorificado. Amén, amados. Gracias al Señor por este tiempo. No nos olvidemos ser ejemplo. Pidámosle al Señor, enséñame a ser ejemplo. Señor, ¿en qué área estoy fallando? ¿En qué área estoy fallando? Dime, enséñame. Y hermano, yo le digo a mis hermanos de verdad, digo, si ustedes ven que algo estoy haciendo mal, corríjanme. Si yo no soy perfecto, yo no soy Andrés perfecto, perfecto no es mi apellido. Estoy caminando hacia la perfección, pero mientras me equivoco, no justifico mi equivocación. Yo le he pedido perdón de rodilla a la congregación donde soy, perdóneme, porque no he sido la clase de pastor que ustedes se merecen. No es tan fácil ser pastor. Si tú crees que es fácil, Dios nos ampare. Amén, hermanos. Vamos a concluir. En el Señor
encontramos nuestro ejemplo. Que Él sea a quien nosotros miremos siempre. Pablo dijo estas palabras: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Te atreves a ser ejemplo? ¿Sabe lo que significa eso, Edward, pastor? Mucho compromiso, ¿verdad? Mucho compromiso, ¿verdad, pastor Luis? Mucho compromiso. Carlitos, mucho compromiso. Porque cuando determinamos ser ejemplo, la gente nos comienza a mirar. No va a escuchar tanto lo que tú digas, pero va a ver mucho de lo que haces. Mucho. Amén. Reciba el Señor toda gloria. Ejemplo os he dado, para que como yo os he amado, vosotros también os améis los unos a los otros. Sencilla la palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta palabra? A vivirla. Pero no se desanime si no le funciona a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Cómo decía el eslogan de los jóvenes? Persistir, insistir, no desistir. Lo mismo para esto. Insistir, persistir, no desistir. Dígalo de nuevo. Eso es el poder del ejemplo. Nos ayuda el Señor en este día. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.